lo que quiero hacer es examinar la siguiente tesis, que a partir de octubre de 2019 se libra en Chile una verdadera batalla en torno a la gobernabilidad de la sociedad y las orientaciones de su desarrollo. El análisis del último trienio muestra que esa batalla compromete las bases constitucionales de su organización como Estado-nación y todas las esferas de acción y valor: la política, la economía, la cultura, la esfera privada, las relaciones interpersonales, las identidades colectivas y la propia comunidad que imaginamos integrar. Ahora, ¿qué entiendo por gobernabilidad en el contexto de esta discusión? Tres cosas básicamente. Primero, la existencia en la esfera política de la sociedad, del Estado, gobierno, administración pública, parlamento, partidos. Dos, de capacidades, reglas y recursos. Esto es, personal dirigente, burocrático y técnico, experticia, medios y procedimientos, legitimidad y financiamiento. Tres, para conducir al conjunto de la sociedad y a sus diferentes sistemas, resolver problemas, crear oportunidades, satisfacer demandas y encauzar conflictos. Es un concepto, por tanto, que a partir de su núcleo en la esfera política se proyecta hacia la sociedad en su conjunto. Si se quiere, una condición para que en una sociedad las cosas funcionen. Bueno, voy a la tesis ahora. Lo primero que haré, a manera de trazar una línea base que sirva para una mejor comprensión, es recordar que a partir de 1990 y por 2 décadas, Chile experimentó una extendida fase de gobernabilidad conducida por los gobiernos de la concertación de Partidos por la Democracia. Dicho arreglo de gobernabilidad permitió transitar pacíficamente de una dictadura a una democracia, consolidar progresivamente las instituciones de esta, producir un mejoramiento generalizado de las condiciones de vida materiales y culturales de la población y asegurar una adecuada gestión de conflictos cívico-militares, de clases y grupos de estatus, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y en torno a la progresiva liberalización y pluralización de las formas de vida. Hay una vasta literatura que comprueba esto. Con el fin de la transición, durante la primera administración Piñera y su coalición por el cambio, las condiciones previas de gobernabilidad se deterioraron o empezaron a deteriorarse rápidamente. En lo básico porque la alianza política de derechas no logró articular una nueva gobernabilidad. Ofrecía un gobierno empresarial, un gobierno de los mejores, se dijo, pero con escasa capacidad estratégica y de innovación política, limitadas redes en la sociedad civil y sin poder zafarse de la impopular herencia de la dictadura. Durante 2011, el gobierno enfrenta una masiva movilización estudiantil que contó con amplio respaldo de la opinión pública encuestada, al mismo tiempo que el presidente y su gobierno eran ampliamente desaprobados. Fue un primer signo del desajuste que comenzaba a manifestarse en las condiciones de gobernabilidad. En estas circunstancias asume el poder en marzo de 2014 el segundo gobierno Bachelet, esta vez con el apoyo de la nueva mayoría, coalición que agrupaba a los partidos de la antigua concertación y que recibió el apoyo del Partido Comunista y otros grupos menores de izquierdas. Esta agrupación no nace como heredera de la concertación, sin embargo. Al contrario, surge de la crítica dirigida a ella y a su modelo de gobernabilidad. Su propósito fue inaugurar un nuevo ciclo, así se dijo, de políticas, junto con dar paso a un paradigma distinto de gobernabilidad. Esas elevadas intenciones chocaron con la realidad, como escribí yo mismo a partir del año 2015. En efecto, para entonces, el grupo dirigente del gobierno había perdido poder, prestigio e influencia y visto caer su popularidad. Se caracterizaba por una débil conducción, contradictoria, técnicamente floja, poco orgánica, políticamente mal coordinada, precariamente ensamblada e ideológicamente confusa, con rasgos de improvisación e impericia y en general insegura. Cierro ahí el paréntesis
de esta especie de autocita a mediados del año 2015. De inmediato la conducción del gobierno volvió a bascular hacia la derecha, dando pie al segundo gobierno Piñera. Bajo este, con un renovado perfil gerencial, débil apoyo político y en un entorno político adverso, la gobernabilidad experimentó finalmente una crisis con magnitud de terremoto. Al mayo feminista de 2018, que encendió a las universidades y luego se convirtió en una ola cultural, creando una nueva conciencia de género en el seno de la sociedad, se sumó al año siguiente el estallido social del 18 de octubre. Este produjo una violenta revuelta seguida de multitudinarias manifestaciones de protesta pacífica que pusieron en riesgo la estabilidad misma del gobierno. La calle exigía la renuncia del presidente, una asamblea popular y nueva constitución ahora. A esa altura, el esquema íntegro de gobernabilidad estaba en el suelo. Ante esa situación reaccionó la esfera política. Los dirigentes de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, con excepción del Partido Comunista y algunas organizaciones integrantes del Frente Amplio, junto con las autoridades de ambas cámaras del Congreso, suscribieron un acuerdo por la paz social y nueva constitución que dio un cauce institucional al conflicto desatado en las calles, evitando el colapso de la gobernabilidad. Antes de seguir adelante, déjenme agregar unas palabras sobre el fenómeno del 18 de octubre por su indudable impacto en la construcción y deconstrucción de la gobernabilidad. Una manera de entender la revuelta es a través de los relatos inscritos en los muros de las ciudades, las consignas registradas en pancarta, la estética que reflejó su potencia anárquica y en general por la actividad intelectual e imaginativa que la rodeó, dando lugar a una verdadera saga, en este caso sobre el poder destituyente y la ingobernabilidad. Una de las primeras crónicas del estallido, publicada a pocos días del mismo, daba cuenta gráficamente cómo desde el inicio del estallido buscó explicarse por la rabia. Comillas, en esta línea, se afirmaba en esa crónica, tiene pleno sentido una consigna que se repite insistentemente en todas las manifestaciones, en los rayados y en los saqueos desde el mismo viernes 18. Que arda todo, que ardan los pacos, que arda el capital, que arda Piñera. Puede que no sea un texto políticamente viable, concluyen los cronistas, pero es la manifestación patente de la profundidad, decían ellos, energía, ramificación y extensión de la rabia y frustración de la población. A su turno, la academia se encargó de dar sustento teórico a la saga. Por ejemplo, un catedrático chileno escribe en esos mismos días: el momento destituyente no se cristaliza en un poder, sino que se mantiene irreductible en el registro de la potencia, creando los contornos de un pueblo que no existe de suyo, sino que solo adviene en el instante de su irrupción. Cierra comillas. Y en otra parte, este mismo catedrático de la Universidad de Chile anota: la revuelta no ha sido otra cosa que la apertura de un poder cuyo futuro es absolutamente incierto, y después de lo cual todo puede ser posible. En esto, imagino, radicaba precisamente la atracción de la ingobernabilidad, en la idea y la pasión de que todo puede ser posible. Al espíritu que mantiene viva esa saga llamamos octubrista, y octubrismo a la corriente que anima. Su principal caja de resonancia fue la Convención Constitucional, nacida paradojalmente de un acuerdo que buscó erradicar la idea de que todo puede ser posible, poniéndole límites constitucionales al deseo de utopías. En la práctica se convirtió en un foro para proseguir la pugna entre fuerzas constituyentes y destituyentes. De hecho, poder destituyente y gobernabilidad democrática se vuelven de ahí en adelante conceptos antagónicos. Postulamos que en esta etapa, desde el 15 de noviembre del 2019 hasta el 4 de septiembre de 2022, la lucha por la gobernabilidad se desenvuelve en torno a dos ejes:
La Convención Constitucional por un lado, y por el otro la administración Boric con su propuesta programática. La convención, que comenzó a funcionar en las postrimerías del gobierno Piñera, se reveló desde el primer momento como una continuación del octubrismo por otros medios. La rebelión contra el orden instituido, se decía el antiguo régimen, el Partido del Orden, desplegada esta vez desde dentro de la propia institucionalidad constituyente. De hecho, tal contradicción adoptó la forma de una guerra cultural contra el pasado colonial de la República, su carácter elitista oligárquico, la democracia limitada y patriarcal, el capitalismo extractivista y depredador de la naturaleza, la modernidad fáustica, el capitalismo neoliberal e individualista, la provisión mixta estatal y no estatal, o sea, privada, de bienes públicos, el concepto de nación única y contra todas las formas de dominación. La redacción del texto constitucional se desplegó así en la práctica como un manifiesto refundacional de metas y contenidos máximos determinados por un imaginario octubrista ahora transmutado en horizonte normativo. En adelante todo sería posible. Vamos a vencer y será hermoso, según alcanzó a leerse en las paredes del 18 de octubre. En un esquema ideal de las cosas, la nueva constitución redactada bajo este espíritu avanzaría en paralelo y de manera mutuamente autorreforzante con la aplicación del programa del gobierno Boric, segundo componente de una ecuación que debía conducir hacia la nueva gobernabilidad. Lógicamente existía una convergencia entre la propuesta constitucional de la Convención y el programa transformador del gobierno Boric. Los 4 pilares de este programa, feminismo, transición ecológica justa, descentralización y garantía del trabajo decente, concuerdan con las orientaciones fundamentales del texto constitucional. También en cuanto a un Estado ecológico hay una clara coincidencia. Lo mismo en relación a los pueblos originarios y tribal afrodescendiente. Y más importante, en torno a la necesidad de consagrar un Estado social de derecho. En suma, una inspiración y orientaciones comunes recorren el programa y la propuesta de la Convención. Por su propia naturaleza, hay un énfasis mayor en la primera de estas instancias, la del programa, en un lenguaje electoral, de amplia convocatoria y búsqueda de apoyo del voto moderado, mientras que en la segunda instancia de la Convención predomina una visión octubrista, confrontacional y rupturista. Ahora que conocemos el contundente rechazo del texto constitucional propuesto por la Convención y la consiguiente pérdida de capital del gobierno Boric y su coalición, podemos hacer un balance de la gobernabilidad durante el ciclo crítico que va desde 2010 hasta el presente. Realistamente, ese balance resulta preocupante. La esfera política vuelve a plantearse la necesidad de un urgente acuerdo transversal, igual como el 15 de noviembre. Sus condiciones de legitimidad y eficacia de esta esfera, sin embargo, son precarias. Hay desconfianza en las instituciones de la polis, la clase política está desprestigiada y tiene serios déficits de liderazgo y capacidad de gestión. Entonces, repetir la historia podría esta vez terminar en tragicomedia. El núcleo de la gobernabilidad, gobierno, su jefe y equipo, sus coaliciones de apoyo, viene de sufrir un serio revés, es inestable y navega sin norte claro. Los servicios públicos claves están sobrepasados y aún no se recuperan de los impactos de la pandemia en medio de una economía sin crecimiento, pero con inflación y multiplicación del trabajo informal y de los inactivos. Se extiende la sensación de un Estado-gobierno sobrepasado en los territorios por la presión migratoria en el norte, los fenómenos asociados al delito organizado se postula ahora en el centro y por la acción violenta de grupos armados en el sur. Estas situaciones de sobrecarga o desborde de demandas nacidas desde la propia sociedad fue tempranamente diagnosticado como crisis de gobernabilidad democrática
por el cientista político Samuel Huntington. Sin embargo, su idea fue desechada como conservadora por la ciencia social progresista. En Chile contemporáneo, por el contrario, hace a mi juicio pleno sentido. A esto se agrega la débil inserción y proyección de la gobernabilidad gestionada por el gobierno Boric, es decir, su limitada presencia en la sociedad civil a través de un rico y variado entramado de redes sociales de interacción con los actores relevantes, como en su momento logró constituir, creo yo, la Concertación. Efectivamente, esa carencia de comunicación y de influencia reticular, a veces siquiera de contactos y una mínima comprensión mutua con las clásicas élites del poder, de verdad, está bien el lenguaje de Wright Mills a mediados de los años 50 del siglo pasado, es decir, la élite política, más allá del propio gobierno, económica y militar, torna difícil la gestión de la crisis de gobernabilidad. Sobre todo si ella abarca también a las demás élites que forman parte del sistema de gobernanza nacional, como las élites judicial, mediática, religiosa, social, en el sentido aristocrático burgués, provinciales, del establishment de las relaciones internacionales y de instancias de la sociedad civil y de organismos no gubernamentales ligados al sector privado de la propiedad, la libre elección y los valores comunitarios e intereses locales. No significa que el gobierno de Apruebo Dignidad carezca por completo de esas redes, que son parte esencial de la gobernabilidad y de su alcance y profundidad en la sociedad. Por lo pronto posee, aunque hoy más como nostalgia que como actualidad, una identificación heroica con los movimientos estudiantiles, los cuales, sin embargo, se han deshilachado o están impulsando tácticas violentas que inevitablemente nos enfrentan con el gobierno. Posee asimismo una cierta capacidad de diálogo con sindicatos de trabajadores y empleados públicos, pero sujeta por ahora mayormente a una racionalidad transaccional. Y con movimientos sociales que reivindican derechos, identidades y protecciones en un vasto conjunto de materias, los cuales, sin embargo, como se vio en la convención, siguen sus propias lógicas políticas y en general podrían sentirse más cómodos en la calle y en la acción directa que en un escenario de gobernabilidad. Por último, cuenta con respaldo en la academia progresista y en círculos artístico-culturales, respaldo que a medida que aumenten las restricciones económicas, me temo, estará crecientemente sujeta a tensión. Adicionalmente, la imagen de un gobierno joven de renovación de las izquierdas con sentido igualitario, feminista, ecológico e intercultural y con una impronta cosmopolita ha conferido al gobierno Boric y a su presidente una cierta aura mediática en el exterior, junto con la buena voluntad de la Internacional Progresista de Intelectuales, Científicos y Artistas. Con todo, este halo aporta poco a profundizar la gobernabilidad al interior del propio país. Concluyo, pues, aquí con la tesis que me propuse explorar, la cual sostiene en lo grueso, resumiendo, que los conflictos expresados en el estallido social que amenazaron con echar abajo la gobernabilidad del país se trasladaron desde la calle al campo normativo constitucional, donde prosiguen ahora bajo la forma de una guerra cultural. Esta dinámica abrió la posibilidad de que durante el curso del segundo semestre de 2022 convergieran y en la práctica se fusionaran en un solo proceso una nueva constitución refundacional preparada por la Convención y el programa transformador de Boric y el Apruebo Dignidad. A su vez, esto habría podido desencadenar una verdadera revolución dentro del marco institucional, una auténtica ruptura democrática, la cual habría funcionado, según expresaban en los días de octubre dos sociólogos académicos de la Universidad de Chile y militantes del Frente Amplio, habría funcionado como una interpelación constante de la incapacidad del modelo neoliberal para producir justicia por un lado y por el otro mediante la impugnación destituyente de la gobernabilidad que daba sostén a ese modelo. El plebiscito del 4 de septiembre interrumpió e hizo fracasar esa posibilidad.
Tal es, a mi entender, el significado histórico más profundo del rechazo: haber impedido la fusión de dos procesos que por carriles distintos, pero inspirados en un mismo espíritu, al juntarse habrían desencadenado una ruptura democrática. Esta ocurre, según la literatura destituyente, por el cauce revolucionario del derecho derogado al derecho venidero, y tiene carácter alegal y revolucionario. Si bien ese momento se evitó, sin embargo, la crisis de gobernabilidad sigue presente y se desenvuelve ahora en un contexto todavía mayor de complejidad. Por el momento, sin un cauce claramente definido, a cargo de un núcleo gobernante relativamente joven, inexperto y mal ensamblado, cuyo arreglo de gobernabilidad carece de lazos interactivos con partes vitales de la sociedad y sus estructuras de poder. Todo esto en una esfera política de gobernanza en general que aparece fragmentada y goza de escasa credibilidad y efectividad en un contexto de severas restricciones económicas y una sobrecarga de demandas impuestas al Estado-gobierno por la sociedad. Entonces, concluyo, el balance es preocupante y las perspectivas futuras de gobernabilidad inciertas.